Estoy con Lucas Marque, me van a preguntar por qué con Lucas Marque, porque Luquita. Luquita ayer, y yo creo que fue golpeado con tipo Puchumbal, porque Nicolás Marín Caudil acusó de cosas muy fuertes, de plata por debajo de la mesa, dijo también cosas como que no se habían hecho las cosas como corresponde. Bueno, pero convengamos, a ver, perdón, sí. pero convengamos que esto lo hace en función de quienes son funcionarios. En realidad, Sí, sí. él tiene un cargo allí adentro. Me parece que el tiro por elevación, si se quiere, fuera a las autoridades. Él está cumpliendo. Exactamente. Pero lo que pasaba, Lucas Marque en su momento había estado con el gobierno anterior. Y si yo no digo que es el padre de todo este proyecto, que en su momento fue muy bueno, y es muy bueno, que los loteos se hagan cargo de las obras hidráulicas, de las obras públicas, y bueno, le están acusando de que hay loteos que no se está haciendo. Por eso estoy con Lucas Marque, y lo primero que le voy a preguntar, Lucas, te pregunto, el hecho es que si para que sea esto legal, y según Marinkovic, tiene que pasar por el Consejo Deliberante. ¿Por qué no pasó por el Consejo Deliberante y ya comenzaron las obras? Buen día, Daniel, Ricardo, Camila. Buen día. En primer lugar, voy a contestar un poco con lo que dijo Nicolás ayer. Puso el ejemplo de Thalia, para contestar, diciendo que sí hicieron las cosas bien en Thalia. En Thalia había una zonificación totalmente diferente a la que tiene la zona que se desarrolla ahora en el country. Thalia estaba en una zona que era zona de restricción hidráulica. Había que darle norma para poder urbanizarlo. Por eso tuvo que pasar por el Consejo Deliberante, para darle una norma para poder urbanizarlo. Como se empezaron las gestiones antes de la modificación del código, esa norma no existía, tenía que pasar obviamente por el Consejo Deliberante para darle norma, porque así lo decía el código, que esa zona de restricción hidráulica estaba sujeta a un estudio particularizado del sector y que las habilitaciones a diferentes usos tenían que ser aprobadas por la Oficina Técnica Municipal. Eso se hizo, obviamente yo estaba trabajando en la gestión anterior, pasó al Consejo Deliberante porque es una norma urbanística, obviamente tiene que pasar por el Consejo Deliberante, ya que modifica el estatuto o el estado de ese sector, obviamente tiene que pasar por el Consejo Deliberante, ya que está regulado por el Código. En este sector ya tenía zonificación urbanística, tiene la misma zonificación que las quintas, que el sector digamos allá de la Durán, exactamente la misma zonificación, y la que después tuvo Thalia. Después, cuando se modificó el código, es la misma zonificación que le quedó a Thalia. R3B1, que es residencial de muy baja densidad, con la diferencia que este loteo tiene parcelas de 2.000 metros cuadrados. En la Dirección de Ordenamiento Territorial de La Plata, cuando nosotros quisimos incorporar la modificación a 1.000 metros, para que pase de 2.000 metros cuadrados de superficie mínima, la zona de quintas, a 1.000 metros para promover la densificación del sector, que sea mucho más viable económicamente poder en un futuro seguir densificando y llevar más servicios, nos exigieron que tiene que tener agua corriente y cloaca para poder aportar o usar esa densidad potencial que está establecida en el código y obviamente en las ordenanzas, para 1.000 metros tiene que tener agua corriente y cloacas. Este loteo en particular, el de Altos del Golf, quedó con parcelas de 2.000 metros, por una cuestión de dificultad de cloacas que en su momento se habían exigido, en la gestión anterior se le había exigido corriente y cloacas, en las cloacas en particular, por un informe que hace el ingeniero a cargo de los proyectos, establece las diferentes dificultades. Una era la distancia y la pendiente que hay, y una lomada que existe en el centro del terreno que dificultaría la prestación de los servicios, o habría que hacer un pozo de bombeo cloacal, y dentro de la ecuación económica del loteo, al ser parcelas de 2.000 metros y no de 1.000, era inviable para ellos. Por eso, como la norma del código, no
no lo exige como explícitamente para utilizar esa densidad potencial de 1000 metros cuadrados que tiene que existir agua corriente y cloaca, el loteo se queda en 2000 y se pidió un tratamiento con biodigestores. A ver, si interpreto, aquellos que tienen 2000 metros no se le exige nada que lo que se le exige a los otros de 1000 metros. Cloaca, cordón cuneta, agua corriente, alumbrado público. No, nada, no se le exige. En este caso solamente no se le exige cloaca. Los pavimentos están exigidos por la 8912 en zonas de más densidad. De hecho, estas zonas que son de muy baja densidad, la rentabilidad del negocio no te da para pavimentar. No te alcanzan los lotes para vender y hacer esto. Entonces se pide, como se vino haciendo en todos lados, y el cuneteo mejorado de las calles, la apertura, mejorado con tosca, que es lo que se hizo hasta en zonas, en la gestión anterior, aprobada, donde yo obviamente estaba trabajando, que se permitieron sin hacer pavimentos, zonas de muchísima más densidad, como la continuación del loteo de Panuncio, por ejemplo. No hay pavimento. Sin embargo, se le pide mejorado. Cordón cuneta, sí. Pero no estamos hablando de densidades muy diferentes. Son parcelas de 2000 metros, la del country, contra parcelas de 300 metros mínimo. De parcela mínima. Hay de Pero perdóname, a ver si entiendo porque me pierdo. En aquella ordenanza que hicieron, que fue ejemplo para que todos pusieran lo que tenían que poner y no pagarlo yo después, como dicen ellos, y vos también en su momento lo decías, en esos lugares, ¿no se le exige nada de esto? ¿Esto es así? De 2000 metros. No es que no se le exige nada. Tienen el tendido eléctrico subterráneo, el alumbrado público, la apertura y mejorado de las calles, no hay cordón, no se le exigió el cordón cuneta, y aparte por otra cosa, y no se le exige cloaca. El agua corriente, tendido eléctrico subterráneo, alumbrado público subterráneo y apertura y mejorado de calles. Esos son los sistemas. Y la eliminación de efluentes cloacales con tratamiento de biodigestores. ¿Ustedes comenzaron con esto en aquella época ya? Porque ellos dicen que como que son responsables de todo esto, que no se le exige a este loteo. Claramente sí, el expediente, vos verás, es de 2013. ¿No? Nicolás ahí erró monumentalmente, dice que había habido conversaciones durante la gestión anterior, un expediente que arrancó en 2013. ¿Está firmado por algún funcionario? Tiene visados previos de funcionarios, de hecho anteriores a que yo sea secretario. ¿Quién? Lupini, el secretario anterior. Tiene visados previos que se fueron llevando esos a La Plata para los estudios hidráulicos, que hay estudios hidráulicos aprobados por la Dirección de Hidráulica, y cabe aclarar que todavía el proyecto no está aprobado por decreto. Otra de las cuestiones que también nombraba Nicolás ayer es que las obras no podrían iniciar con sin el plano aprobado. No es así. De hecho, hoy es una parcela privada eso. Adentro vos podés hacer lo que quieras, obviamente con autorización. La mayoría de los loteos ejecuta las obras anticipadas, porque después en la aprobación el municipio tiene que certificar que esas obras están hechas. En el plano, en la carátula del plano de mensura, cuando vos le pones que hay un visado previo, vos certificás que tales obras ya están hechas. Si vos aprobás ese plan y las obras no están hechas, después tenés un compromiso futuro, vos como funcionario, ¿no? Aprobando eso. Muchas de las obras se comprometen también, que eso es algo que sí se incorporó en la gestión anterior, que esté el compromiso de realizar ciertas obras. Ajá. Por ejemplo, el agua corriente todavía no está hecha en el loteo del country, pero el alumbrado y la luz están en ejecución. Tiene razón en parte Nicolás, que lo he visto, hay preocupación porque es un lugar de inundación y había montañas de tierra que llevaron tosca, y digo, ¿el impacto ambiental se lo exigieron, se lo pediste? Sí, obviamente. Está pedido, de hecho está pedido en la gestión anterior. ¿Sí? Y está pedido, mira, por Daniel Mazzini en ese momento. Está la cédula donde se le pide el estudio de impacto ambiental, así que no sé, debe ser 2013, 2014. Daniel se fue en 2016, creo, 2015, pero fue un proceso larguísimo. Digo, ¿y por qué no lo presentaron en el Consejo como para dar la tranquilidad que esto está habilitado, que venía de antemano, y ellos ponen en duda de que hay sobres por debajo de la mesa para que esto se haga? ¿Qué quiere que te diga? La mayoría de la gestión de todo este trámite fue durante la gestión anterior.
si que no conozcan la información, allá ellos, pero es muy raro. Prácticamente lo único que se hizo durante esta gestión fue liquidar los derechos de mensura y la tasa de mayor valor. Todo el resto, esto que me estaba diciendo de las cloacas y todo lo demás, ¿ya estaba de antemano? Es decir, que ellos sabían de todo esto. Sí, la gran mayoría de toda esta documentación sí estaba. Ya estaba, existía, pero la puede ver. De hecho, ellos también la pueden ver. Ellos pidieron igual un informe con la documentación, la cual casi la mayoría de las cosas te las estoy respondiendo ahora, pero llegó ayer. Obviamente la nota está casi lista y se va a contestar, por más que tenga 15 días administrativos para responderlo, se va. Ya tengo casi todas las respuestas hechas. ¿Por qué se comenzaron las obras si todavía no está habilitado ni está todavía todo definido? Porque cuando vos comenzás una casa, hasta que no tenés los planes, tenés todo, no habilitan usted a un particular. Bueno, te lo respondí hace un rato. Vos como municipio, cuando aprobás, tenés que certificar que las obras están hechas. En la carátula del plano, en algún momento, no tengo un ejemplo acá, pero te va en alguna parte acá donde figuran las notas en la carátula, te va a decir el municipio certifica que las obras de infraestructura pedidas por... Pero si yo empiezo mal una obra donde no tengo que rellenar y empiezo a rellenar, si ustedes no me lo autorizan, es tarde cuando ustedes vuelvan. Es decir, yo empiezo una obra. Pero lo que ahora no se está haciendo tarea de relleno, se está haciendo trabajos en la apertura de calle. O sea, lo que se hizo es tareas de desmonte en el sector de la calle y entoscado. No hay tareas de relleno. Lucas Márquez te está escuchando, Daniel. Bien, Lucas, buen día nuevamente. Me quedé con aquello de la extensión de 1000 y 2000. ¿Cuál es, qué impide que finalmente se transformen en terrenos de 1000 metros? Si bien hiciste mención lo que tiene que ver con agua corriente y que finalmente en lugar de no tener cloacas iría a través de un biodigestor. Porque ustedes no llegan, o sea, el Estado no llega hasta aquel lugar, por eso termina la provincia habilitando 2000 y no 1000 para que no vaya a haber más densidad poblacional en aquel lugar. Algo así. Buen día, Daniel. En realidad, si este loteo se hubiera planteado en parcelas de 1000 metros, nosotros le hubiéramos exigido la cloaca. Al estar en 2000 metros, que la mayoría de los terrenos, por ejemplo, de las quintas tienen 2000 metros, nosotros nosotros tuvimos que ponerlo en la ordenanza, eso es parte de la ordenanza modificatoria del código. La provincia nos pidió que tiene que tener cloaca y agua corriente para poder pasarlas a 1000 metros. ¿Dónde se sustentan ellos entonces, Lucas? O sea, para esta obra, ¿dónde se sustenta? Digo, en que la provincia dice de 2000, porque finalmente el Estado no les está llevando el agua corriente y las cloacas, y para finalmente, quizás para quien lo venda, termine siendo de mayor viabilidad para algunos que tienen poder adquisitivo y para otros no, porque evidentemente no es lo mismo 1000 que 2000 metros. No, claramente. Pero no es una cuestión de que el Estado tiene que llevar la infraestructura. Si te vuelvo a decir, es como si hubiera estado planteado en 1000 metros, yo le exijo la cloaca. Ahora, perdóname, te cambio la pregunta. Entonces, el privado, en este caso, tendría que llegar él con la obra desde el lugar hasta donde el Estado tiene cloacas y agua corriente. Exacto, como pasó con Talia. ¿Pero por qué no se exige esto? Porque finalmente, repito, aquí hay posibilidad... Italia tiene parcela de 1000 metros, Daniel. ¿Y por qué se habilita de 2000 metros aquí? Porque es el planteo del loteador. Ah, y que está en su derecho... Queríamos que se haga en 1000 metros. Ajá. Porque además, vos mejorando la oferta de suelo, claro, también bajás un poco los valores del precio. Claro. Que hoy se está yendo por las nubes. Areco está medio... con esto que también decía Nicolás ayer, que es uno de los pueblos más lindos del país y demás, estas cosas tienden a subir los valores del suelo. Claro. Nosotros mejoramos la oferta de suelo, tanto con los planes municipales como con desarrollos privados, podemos mejorar la oferta del suelo, más que nada para la gente de Areco.
déjame aclarar algo, es decir, que la provincia no es que está restringiendo ese lugar como que no se puede, como en otros lugares más de 1000 metros, es decir, se pueden hacer de 2000. Acá no hay esa restricción, se podría haber hecho 2000, pero el loteador no lo quiso hacer. Tal cual. La última de las preguntas es, más allá de que las obras están, como decís vos, en pleno el soterrado, ¿hay una supervisión? ¿Hay una... ¿Ustedes han visitado el lugar? ¿Están supervisando y viendo de cómo se están haciendo las obras? Sí, tal cual. En particular, se está ejecutando la obra de proyecto eléctrico. Bueno, ayer decía, no Nicolás, sino Ricardo, que ya estaban los pilares ejecutados y demás. Ese proyecto, obviamente, consta en los expedientes, tanto los de vialidades también, niveles de zanjas y demás, y además están respaldados por profesionales. Hay ingenieros que firman los proyectos hidráulicos, están aprobados los proyectos hidráulicos. En particular, en este caso, falta la aprobación de autoridad del agua, porque la Dirección de Hidráulica sí lo tiene. Yo ayer, justamente, después de escuchar la nota, estuve revisando y estaba el compromiso de que se iba a presentar. Hablé con el ingeniero que estaba a cargo de la gestión, le pedí el estado del avance también para contestar el informe que presentaron las concejales Papaleo y Fuentes. Obviamente está todo en regla, yo no tengo nada que ocultar, están los expedientes acá y de hecho la gestión anterior los conoce a los expedientes, dado que se tramitó la gran mayoría de todo este loteo durante la gestión anterior. La última, ahora sí, porque yo lo abordé al tema, Lucas, y tiene que ver con que cuando se le exige al privado, digo, ¿por qué el Estado finalmente no termina cumpliendo con aquello relacionado con los loteos? Llámese Girola, Lecot e Irazú, y digo ante la expresión de el presidente del Consejo de Administración de la CIOP, Guillermo Gaynor, aquí, que finalmente los terrenos estos van a ser el cableado aéreo y no soterrado como se les había dicho y se les vendió justamente a los propietarios de aquel lugar. Bueno, acá hay un error. Primero, en los boletos no figura que el cableado iba a ser aéreo. ¿No figura? No, en ninguna parte del boleto. Y de hecho, tampoco en el código, como lo decía Nicolás ayer, el código no exige que sean aéreos. Ojo que en esto me quiero poner en el lugar que yo estoy totalmente de acuerdo con los tendidos soterrados. Soy, obviamente, conozco el valor patrimonial que tiene nuestra ciudad, tengo una carrera de especialización en el tema y soy bastante consciente y exigente de lo que hay que hacer. También soy consciente del estado que tenemos, consciente de la situación de los vecinos que compraron lotes y todavía no tienen la infraestructura, y también conozco la normativa que tenemos que aplicar. Esa normativa es una ordenanza del 2001, que es la 2349, que solamente exige que tienen que ser soterradas los tendidos en el sector del casco histórico. Acá también hay una contradicción que plantea Nicolás. Nicolás dice, le exigimos a Telecom que soterre Alsina y Arellano. Sí, bueno, pero el resto del casco histórico está aéreo. Acá hay que entender lo difícil que es lograr hacer subterráneos los tendidos. No le estoy echando la culpa porque yo estuve y participé de esa lucha con Telecom. Imposible. Y logramos de casualidad que soterren Alsina y Arellano. Y con los costos que conlleva. Entonces, para el Estado es imposible, y menos sabiendo que no contamos con los fondos necesarios para hacer esas obras. Y el contexto tampoco ayuda para esto. Todos los tendidos... Bueno, por eso es bueno pedírselo a los que hacen los loteos, que ganan millones de millones, con un loteo como los que hay, con muchos terrenos, exigírselo a ellos. Ahora, pero en aquel momento... el loteo del country, ahora, Lucas, tiene los tendidos aéreos. Perdón, subterráneo. Subterráneo. Pero digo, pero en aquel momento se hizo mención que era soterrado. Sí. Evidentemente yo no accedía a alguien que haya firmado... ¿El decreto no habrá sido, Bosco? ¿Cómo?
¿No habrá sido por decreto que no está dentro de la ordenanza y sí por decreto lo ha pedido el intendente Durañón en aquel momento? La verdad que acá, como no tampoco es un área que manejo yo, el loteo sí estoy dando una mano con las cuestiones de la infraestructura y demás, no estoy al tanto de las ordenanzas que creó todos esos programas, o por lo menos no las tengo tan en mente. Pero estuvimos buscando con la Dirección de Hábitat si había algún cuestionamiento en particular para soterrar los tendidos, y no existe, ni en los boletos de compraventa, ni en cualquier documentación, y menos en la normativa, que es la única que existe, esta que te nombré, la 2349, que es del 2001, que de hecho yo ya le planteé varias veces a los concejales que hay que actualizarla, porque plantea tecnología que está totalmente obsoleta. Lucas, y te lo pregunto, porque quizás aquí tengo una situación que dista mucho, por lo menos de mi parecer. Cuando hablamos de la zona céntrica, cuando hacías el ejemplo de Telecom, de Cablevisión, teníamos que romper veredas, calles, un montón de esas cosas. Ahora, los terrenos de los que estamos hablando, ninguno tiene calles asfaltadas internamente, y algunas ni siquiera las que lo rodean. ¿En qué se encarece hacerlo aéreo y soterrado? Técnicamente no te podría dar la respuesta precisa, pero por el tema de cables me parece que es más que nada que lleva, el costo de los cables que van subterráneos son mucho más altos que el de los cables que van aéreos. Uh-huh. Bueno. Y tenés que llevar cámaras, tenés que sí o sí construir los pilares, porque como ya tenés que dejar establecidos todas las conexiones, no podés dejar solamente el tendido aéreo. Como el tendido aéreo vos pinchás con los fusibles y colgás a un pilar. Después, en este caso, ya tenés que dejar previstas todas las conexiones a los pilares. Pero me parece que el costo más alto es de los conductores. Lucas, muchas gracias por este tiempo. Yo la última. Uh-huh. Yo te quiero preguntar porque dijeron cosas muy fuertes, sobornos, plata por debajo de la mesa. ¿Van a hacer acciones legales o van a dejar pasar como que es un comentario más? No te sabría decir. De mi parte... De su parte. De mi parte... Porque vos sos parte de todo esto. Bueno, yo me fui cuando me hicieron ese cuestionamiento, la gestión anterior. ¿Te cuestionaron ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, esas cuestiones fue la que lograron que yo me vaya. Que ya verán. Pero déjame que interpretar. Te dijeron, tenemos que aceptar algo y vos no. Fue un planteo similar al que hizo Nicolás ayer. ¿Vos recibías plata por debajo de la mesa con los loteos? No fue una aseguración, fue un planteo. Que pareció eso. Igual, ya pasó, pero acá te lo vuelven a hacer. Él te tira como diciendo, te dieron plata, Lucas, y vos firmaste cosas como para que se hicieran más fácil el loteo. Sí, por eso tengo el terreno allá, ¿no lo viste? No tenés nada. Sí tengo, yo no tengo nada. No hay nada, obviamente. ¿Cómo es una locura, una barbaridad lo que están planteando? Pero si es una barbaridad, ¿por qué no hace acciones legales? Yo lo que sabés que me tocan el honor y digo, pará, que es mentira lo que me estás diciendo. Ya eso, yo por lo menos no creo que inicie nada. ¿Bosco? No, mirá Lucas, bueno, querían rating, ahí tienen rating. Gracias Lucas, muchas gracias. Sí. ¿Van a presentarlo al Consejo? No, vos personalmente. ¿Vos vas a hacer acciones? No, yo no. Bueno. Uh-huh. De mi parte no. Y por último, ¿van a presentarlo en el Consejo Deliberante? Porque es lo que piden, ellos quieren saber, que ustedes les informen, porque dicen que no informan nada. Me parece un chiste. Toda la información la gestionaron ellos, pero bueno, sí, obviamente, la podemos presentar. No tiene que pasar por el Consejo Deliberante porque la norma ya existe. No es muy diferente al que fue de Italia. No tiene que ver un convenio urbanístico, como cualquier desarrollo normal. En particular, ya tiene la norma, ya tiene todo. Presentaron todos los proyectos. Está en vía de aprobación, pues todavía no se puede aprobar porque está en plan de pago el derecho de mensura y la tasa de mayor valor. Pero ¿quieres decir, agarren los libros que no muerden, que esto tiene que ir al Consejo? Que ya los vieron, o por lo menos los tuvieron para verlo. Qué sé yo, no sé. La verdad que fue una patada en la cabeza lo que pasó ayer, sabiendo que yo fui parte de la otra gestión y que el expediente se gestionó
desde el 2013. Bueno, pero tenían duda de que vos hiciste algo raro, ya que anteriormente te lo habían pedido. Esto de decir, ¿qué hiciste? ¿Por qué no? Y te fuiste por eso. Yo tengo lote por todos lados. ¿No viste? Gracias, Lucas. Mira. Listo, vos. Gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Sí, Cami. Bueno, si en algún momento cuando Lucas, porque hizo revuelo, cuando Lucas en la gestión anterior se fue, dejó de ser parte, viste, muchos nos preguntábamos qué había pasado, qué había sucedido, y tal vez en ese momento no se sabía. Hoy, casi 2 años después, por esta acusación que hizo o por este decir que tuvo Nicolás Marinkovic ayer, cuando dijo no estamos de acuerdo en que haya acuerdos por debajo de la mesa, que tal vez uno lo toma en broma y demás, pero es una acusación fuerte por parte, en broma en el sentido de decir la música que ponemos y demás, pero es una acusación fuerte. Es también fuerte lo que acaba de decir Lucas, en el sentido de decir, ya me habían acusado de algo como esto antes, en la gestión de ellos, y por eso me fui. O sea, es como, pero Lucas está ahora, confiaron en él, otra gestión de otro color político confía en él, entonces quiere decir que, ¿qué pasó con Lucas?